Buenos días, hermosos corazones. Qué felicidad, otro sábado más, hoy reunidos con la voz de los corazones. Pues nos correspondió terminar el sello lógico del reino a Mónica, mi hermana, y a mí. Entonces, qué rico que podamos estar compartiendo este día. Mónica, bienvenida. Hola Olga, un gusto estar de nuevo aquí. Qué rico poder también compartir con toda la audiencia que cada sábado se conecta a escucharnos, a vernos y a aprender. Bienvenidos. Vamos entonces a iniciar este trabajo del día de hoy. Y dice, por esto advirtió Mateo 7:21, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso este reino es el tesoro más grande que cada hombre debe descubrir en su caminar. Todos tenemos que desarrollar la inteligencia, desterrar el enemigo interno. No estamos solos. Todos tenemos la potestad del Cristo dentro de nosotros. Y para hoy el tema es la lógica de la lógica, la inteligencia universal. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, Mónica y audiencia maravillosa, vamos a iniciar el último bloque del Código del Reino. Esta vez vamos a iniciar con el Código 47, el gran descubrimiento. Dice así: la claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en 1000 fragmentos y proyectado en 1000 individuos diferentes que le son conocidos e importantes para él. Se reconoce en el amigo que anda ciego porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre y con el amigo, con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la que lo aborrece. Se identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y con el enfermo que sufre. Hace propio el dolor del afligido y del que no tiene conciencia. Hace suyo su fracaso. Y sí, amigos, el día de hoy este código nos lo va a explicar Martín desde Guarne, Oriente Antioqueño. Bienvenido, Martín. Reciban un cariñoso saludo todos los que el día de hoy están conectados en este maravilloso programa. Hoy les voy a hablar del Código 47, el gran descubrimiento. Este gran descubrimiento se da por mi trabajo interior, es decir, no hay que buscar afuera lo que está dentro. Y les voy a colocar un ejemplo de lo que es hacer ese trabajo dentro. Ustedes recuerdan que cuando estábamos niños nos disfrazaban. Y ahora también nosotros hacemos lo mismo incluso con nuestros hijos. Y los disfrazábamos de superhéroes, de Batman, de Robin, de la Mujer Maravilla, de toda esa gente que nos ponían a seguir y a decir que nos debíamos de parecer a ellos. Y ese, digamos que es una parte equívoca de la situación. Otra situación que también se da: cuando estábamos pequeños, nos decían, estudie, mijo, para que en la vida sea alguien. Y nos fuimos creciendo con eso, y por eso es que el ingeniero, que el médico, que el abogado, incluso en algunas presentaciones nos decimos, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy ingeniero, pero nunca decimos, yo soy
un hombre, una persona de bien. Entonces siempre somos buscando afuera lo que no somos. Ahora, ¿qué nos da ese trabajo interno y la madurez del espíritu? Me permite que yo y todos nosotros podamos identificar y ver claramente el tesoro interno del yo soy. Gracias a todo ese trabajo y desarrollo interno, ya hoy puedo en gran parte comprender y entender el misterio de la resurrección y la reencarnación, porque eso también me va a permitir tener la capacidad y el poder de ver con tranquilidad todas las infinidades de personas y vidas por las que he pasado hasta ahora. También es importante y muy especial poder comprender la incomodidad, el dolor y el proceso en que está mi hermano. También es importante y necesario para este momento que cada día yo vaya puliendo este templo vivo, que soy yo. Me debo perdonar por los errores cometidos. Además, debo tener la capacidad de perdonar también a mi hermano si algo me ha ofendido. Es de suma importancia entender que cada día tenemos un compromiso de ser mejores hijos, hermanos, padres, esposos, y que absolutamente todos, los que un día fuimos sembrados como esa semilla del Padre en esta tierra, estemos transitando hacia encontrar nuevamente esa luz de donde vinimos. Y en este caminar debemos estar unidos y apoyarnos los unos a los otros. Reciban un fuerte abrazo de corazón a corazón. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, agradecemos mucho a Martín por su mensaje, su explicación. Mónica, de todas formas, nosotros qué bueno cuando reconocemos todas esas falencias que nosotros tenemos, y no es hacernos esos grandiosos, sino que poder reconocer la grandeza en el mendigo, en el drogadicto, en el triste, en el afligido, porque recordemos muy bien esa cita donde Jesús decía, al ver un indigente en la calle, que él pasaba y decía, ¿cómo puede ser tanta grandeza dentro de tanta miseria, cierto? Entonces es que cada uno de nosotros, cada ser, nos descubrimos porque somos realmente importantes, tenemos una grandeza interior maravillosa, y eso es lo que nosotros, el trabajo que nosotros también tenemos que hacerlo conocer, vernos reflejados en el otro, en el amigo, en aquel que no nos escucha, pues nosotros seguimos siendo sus amigos, pero tenemos que ser fieles en el ejemplo con ese amigo para que él algún día entienda que hay un camino diferente, que hay una transformación. Entonces nosotros no podemos rechazar al alcohólico o a ese que no quiere ser nuestro amigo, o a ese que está al frente en prostitución. Bueno, en esos mundos tan poco fáciles que se nos ofrecen, nosotros no podemos rechazar a ninguno, porque todos somos hijos del Padre, estamos dentro de la luz. Entonces, qué rico que nosotros entendamos este proceso, que nosotros podamos hacernos uno con Él, que nosotros podamos hablarles, que nosotros podamos ir en el camino siendo ejemplo, como lo dije ahorita, para que todos aprendamos. Es realmente un descubrimiento que cada uno debe lograrlo, que no es a nuestro ritmo, es al ritmo del otro, ¿cierto? Entonces, bueno, excelente este primer código que nos entrega la lógica. Claro, y también cabe resaltar en este código lo que acaba de mencionar mi hermana. Estamos hablando de la comprensión, comprender al otro, amar al otro. Suena poco fácil, ¿cierto? Pero es que es muy fácil amar a mi hermana, vive conmigo y es mi hermana, ¿cierto? Es mi primer vínculo. Pero qué tan difícil o poco fácil es amar a ese otro que me mira con desprecio. Cuán difícil es amar al que habla a espaldas mías, ¿cierto? Pero este es el trabajo, ese es el trabajo que debemos ir haciendo, comprendiendo al otro, comprender que no es él, que él está cegado porque tiene en su mente muchas mentiras. Como ya lo hemos visto en códigos anteriores, hemos ido despejándonos de ese velo de tanta falsedad, pero
en nuestro alrededor hay muchísima gente que tiene todavía unas ideas diferentes de unas mentiras que le han inculcado, que es una cultura que ha tenido toda su vida. Entonces, ahí el trabajo de cada uno de nosotros de comprender que no es él el que está actuando, sino toda esa basura que tiene en su mente, pero que al estar a nuestro lado y nosotros poder ser un ejemplo para ellos, puedan ir descubriendo que hay una forma diferente de hacer las cosas. Todos los días podemos hacer nuevas todas las cosas, como lo dijo Jesús. Entonces, ese es el llamado, a comprender y amar al prójimo. Claro, y ahora que tú estás hablando, pues yo digo que ese gran descubrimiento no es solo una comprensión que tenemos con nosotros, es que nosotros, cada uno, descubramos esas fallas, porque cuántas veces nos sentimos que somos, no, pues los únicos, ¿cierto? Y por eso la gente, no, pues es que ustedes son los que tienen la verdad. Muchachos, todos tenemos la necesidad de hacer las transformaciones, pero que sean reales desde el corazón, porque a veces pensamos que tenemos la razón y no lo es así, o que estamos actuando a bien, y cuántas veces seguimos ofuscados, cuántas veces seguimos gritando, cuántas veces me hablan y los ignoro. Entonces es como ese detallito que aún nos falta por pulir, que sea el gran descubrimiento en cada uno de nosotros. Necesitamos, para podernos ver reflejados en el otro, primero hacer nuestras transformaciones personales, porque aquí es hablar muy fácil, ¿cierto? Y hablar al mundo es muy fácil, pero hacer el trabajo de cambio es a lo que nos debemos comprometer cada uno. Entonces yo no voy a estar mirando las fallas de Mónica, ella mirará las suyas, yo tengo que estar mirando las mías, y cuando, digamos, con Mónica tengo algún roce, alguna dificultad, pues dejarla que ella, ese es su ser, pero yo ya estoy aprendiendo inclusive de ella no cometer esa falla que está haciendo. Respiro, tomo aire y yo no me puedo enfrentar a ella. Igualmente ella lo va a hacer conmigo. Y así es como, digamos, que dentro de la familia hemos venido trabajando, que no ha sido fácil, pero es un descubrimiento, un recorrido que estamos haciendo. Olga, tocaste un tema muy interesante. Es hacer este descubrimiento en el interno, ¿cierto? Y descubrir al otro. Pero entonces también es cuando reconozco esas fallas, eso que estoy haciendo mal, no es quedarme el resto del tiempo dándome látigo, todo lo hago mal, no sirvo para nada, soy una torpe. No, ese no es el fin de reconocer el error. El fin es entender que me equivoqué, que estuvo mal, cambiar la senda, modificar ese comportamiento y dejarlo atrás, no volverlo a cometer, pero no quedarnos en esas lamentaciones, porque no nos deja ascender en este proceso. Hay que reconocer que nos equivocamos, hacer el cambio y dejar atrás y no volverlo a hacer, no volverlo a cometer. Excelente. Entonces, ¿qué tal? Si pasamos al siguiente código. Excelente, muy bien. Vamos hacia el código 48, el camino, la verdad y la vida. Así surge el nuevo hombre. Silencio. Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle. Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su propio desarrollo interior por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independientes. Ahora vamos a escuchar a Andrés Zapata, quien nos va a entregar el sentir de este código tan hermoso. Adelante. Hola, bienvenidos a este código 48 de la lógica de la lógica. Estos 49 códigos que permiten que el pensamiento humano sea transformado a una nueva dimensión. En esta ocasión, el código 48 de la lógica, el camino, la verdad y la vida. Este código nos enseña que hay un hombre que está haciendo un proceso de transformación. Hay un hombre que a través del saber está llevando las mecánicas a su interno y las está poniendo en un ejercicio del día a día en práctica y las está volviendo cognitivas, parte de su vida. El código señala que hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior, pero destaca un punto de partida y habla del silencio.
ese silencio de ese hombre que en el día a día tiene que enfrentar diferentes experiencias para poder comprender cómo estos conocimientos que ha ido leyendo, que ha ido aprendiendo de forma literal y técnica, ahora pueden tomar vida. Por eso aquí vamos a hacer un recorderis de lo que planteamos en el Código 44, cuando hablábamos del entender y el comprender. La mecánica del entender está muy vinculada a los procesos intelectivos, a los procesos de formación, donde yo a través de la documentación puedo aprender y puedo entender muchas cosas, términos, puedo entender sobre avance, desarrollo, espiritualidad, el alma, el espíritu, el intelecto, la inteligencia. Sin embargo, el comprender tiene que ver con la forma cognitiva y aquí se vinculan 3 elementos claves que ya hemos venido trabajando. Se refiere a los impulsos y sería muy bueno destacar estos últimos 3 impulsos del segundo día para poder enlazar lo que significa el entender y el comprender. Recordemos que el 5º impulso del segundo día creador está vinculado a las creencias, al miedo y a otro tipo de elementos que están muy vinculados a una fusión entre el intelecto y la creencia. El 6º impulso está vinculado directamente a los procesos intelectivos, investigación, lectura, literatura, técnicas para aprender a hacer algún tema específico de la mejor forma. Sin embargo, el 7º impulso nos conduce directamente a la cognición, a la experiencia viva, a hacer carne todo lo que en el 6º impulso se nos ha enseñado. Y aquí es donde empieza a tomar forma ese nuevo hombre, en ese 7º impulso donde la sabiduría es una exigencia que él mismo pone para sí, donde cada reto lo enfrentan consigo mismo y de esta enseñanza que obtuvo a través de la investigación empieza a enfrentarla, a ejercitarla como un ejercicio en el gimnasio. Empieza a validar si estos conocimientos que tiene realmente son útiles para su vida. Y aquí es donde empieza a suceder algo en el silencio de este hombre. Empieza a ver que los conflictos internos que tiene son enfrentados al saber y son puestos en aplicación a una forma viva de práctica. Y ahí es donde empieza a observar que literalmente había leído sobre la calma, pero aquí la tiene que poner en práctica. Literalmente había leído que existe algo que se llama paciencia, comprensión y amor. Aquí los tiene que poner en práctica. Entonces, para esto, resolvámoslo con un ejercicio sencillo, un ejemplo. Imaginemos que estamos en nuestra casa o en nuestra oficina y llega, en este caso en nuestra casa, nuestro pequeño bebé, nuestra niña o niño. Y tenemos los documentos sobre el escritorio, tenemos la computadora, tenemos los equipos técnicos que requiere el computador para poder funcionar y tenemos una taza de café. Imaginemos que cuando llega nuestro bebé, al acercarse al escritorio, en su proceso de exploración, de alegría de ver a su padre o su madre, riega la taza sobre el escritorio. ¿Cuál sería nuestra reacción? Entender, comprender. ¿Qué sería entonces la mecánica a utilizar en este proceso? Si entendimos a través de la investigación que existen palabras muy usadas comúnmente, como la paciencia, como el amor y la comprensión, y nos vemos enfrentados a esta experiencia, ¿qué sucedería entonces si nosotros tenemos una respuesta de 7º impulso, de cognición? Las respuestas serán muy diferentes. Estamos acostumbrados en el viejo modelo que la respuesta sería el castigo, sería el regaño, sería el grito, sería la reprensión. Pero el 7º impulso, que tiene que ver con la sabiduría y con la aplicación del saber, lo que nos invita es a mantener la calma, a ser inteligentes, a ser prudentes. ¿Qué pasará entonces si yo resuelvo de forma diferente esa respuesta con este conocimiento de 7º impulso sobre el pequeño aprendiz? Seguramente cuando este hombre empiece sus procesos de formación será de la misma forma, porque nuestros hijos aprenden por cognición, por lo que nosotros le enseñamos no con palabras sino con acciones. En algún momento escuchaba una entrevista que le hicieron a un médico cirujano español
muy conocido, muy famoso, que se dedica ahora al campo de la educación, a la enseñanza, el doctor Mario Alberto Puig. Y le preguntaban acerca de qué significa para él los hijos. Y en una respuesta muy sabia, luego de guardar un poco de silencio, él resolvió la inquietud de la siguiente forma: los hijos son el camino a la iluminación. Y precisamente este código lo que nos señala dentro del proceso del buscador es que ha llegado un momento de iluminación. Eso significa que este nuevo hombre que ha venido haciendo un proceso en silencio de resolver sus propios conflictos interiores, ahora lo manifiesta a través de su sonrisa, a través de su mirada, a través de su comportamiento, a través de sus palabras. Esa inconfundible muestra que señala un hombre ejemplar. Y ese hombre ejemplar es el resultado del triunfo interior de lo que ha conquistado por dentro. Este momento es muy esperado por el buscador, cuando empieza a ver que resolviendo estas situaciones ha crecido, se ha forjado, ha madurado, se ha hecho más prudente, más sabio, más comprensible, más amoroso. Y este momento es muy anhelado por el buscador porque ese proceso consciente que se ha venido realizando ahora muestra unos destellos innegables de iluminación. Aquí es donde este buscador comprende que su ejercicio, su práctica del día a día lo está llevando por un buen camino. Y aquí es donde él se ve enfrentado a situaciones donde posiblemente pueda ser rechazado por su comportamiento, incomprendido por sus palabras, señalado por sus acciones. Pero él comprende que el camino que él está viviendo es un camino que cuando él lo revisa en su pasado se da cuenta de que sí hay un desarrollo, sí hay un avance, sí hay una mejoría. Eso significa que para él sí hay un camino, que es una verdad que se está haciendo vida en él. Por eso entonces nunca podremos encontrar un buscador iluminado y consciente que haya hecho un proceso en silencio y haya conquistado un triunfo interior que renuncie a causa de otro. Es un ejemplo muy sencillo cuando utilizamos la misma naturaleza que nos rodea en el día a día. Y podemos ver que en un bosque existen árboles, existen flores, existen todo tipo de variedad de seres vivos, pero cada uno de ellos tiene una forma independiente y ninguno se aleja del bosque porque está este o está el otro. Porque hay una identidad dentro de su entorno de vida, porque hay una identidad que va con él, que es viva, cognitiva. Esperamos este código 48 te permita poder tomar de él herramientas útiles para tu proceso de avance, al que hemos llamado el camino hacia la excelencia, un camino de verdad y vida para el buscador consciente. Muchas gracias, Andrés, por ese mensaje tan hermoso y tan profundo sobre este código del camino, la verdad y la vida. Aquí debemos entonces recordar y analizar, profundizar que nuestro camino, nuestro ascenso no puede estar truncado por nadie. Es decir, son nuestras propias decisiones y yo no puedo dejar de hacer mi trabajo, ni de investigar, ni de conocerme, ¿cierto? Porque otro no quiere que yo lo haga. Cada espíritu es independiente y lo que yo haga con mi espíritu es mi trabajo. Nadie va a hacer el trabajo por mí. Entonces no puedo dejar que mi camino se detenga, mi ascenso espiritual se detenga a causa de otro, como lo dice el código. Cada uno debe tomar esa decisión, activar su voluntad y continuar este camino, porque es que es el único camino que nos queda, el crecimiento en el espíritu. Ay, sí, me estaba acordando de Jesús tan lindo, ¿cierto? Cuando vino y nos hizo, justamente nos enseñaba eso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es para cada uno de nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces cada uno de nosotros decidimos caminar un camino, hacer ese recorrido. Y qué rico que en ese recorrido, en ese entender las leyes eternas, entendemos la verdad. Y miro hacia atrás y digo, jue madre, yo ya no soy ese ser. Yo ya dejé atrás los vicios, dejé la pereza, la falta de voluntad, el desamor, ¿cierto? Y he decidido caminar en el servicio, en la humildad, en la entrega del mensaje, en no trasnochar, cosas tan sencillas. Es que él nos lo decía
lo hacía muy práctico. Eso es lo que nosotros debemos entender ahora. Porque si yo soy el camino, yo soy la que lo tengo que hacer y recorrer. Si yo soy la verdad, es esa verdad, es mi espíritu, una verdad que tengo que entregar a los hombres. Y si soy la vida, qué más podría ser o ser más maravilloso que la vida en este momento? Yo todos los días pido porque la vida me dure muchísimo. Gente que dice, ay, ojalá yo me muriera hoy. No, amigos, todos los días luchemos por la vida, luchemos por esa oportunidad que nos da el Padre para corregir esos errores. Eso malo que hice ayer en el caminar, hoy en el sendero que sigo, lo pueda corregir. Hermosos estos sellos lógicos, ¿no te parecen? No, demasiado divinos. Y herramientas valiosísimas. Así es. Aprovechemos este espacio para saludar a toda esa audiencia que nos ve, que nos escucha desde todos los rincones de este planeta. A nuestros hermanos en América, Norteamérica, México, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, nuestros hermanos colombianos. Y cómo no, saludar a nuestro continente europeo, donde tenemos tantos seres adorados como es España, en Alemania, en Inglaterra, hasta en Australia, que tenemos muchas personas que desde allá cada fin de semana se conectan para conocer, estudiar y seguir aprendiendo con nosotros. Esto es un aprendizaje continuo, entonces mil y mil gracias a esa audiencia que siempre nos acompaña. Ay, sí, qué rico entonces que estén con nosotros, que esta información se propague por todos los rincones del planeta. Miran que ya todos los países y territorios que Mónica nos nombró. Qué lástima que ya, o lástima, o qué felicidad mejor, que pudimos llegar a esta explicación, pudimos culminar los procesos de los 49 códigos y vamos a escuchar entonces el código 49, que es el final del sendero. Código 49, final del sendero, el verbo. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa, pero clara, que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres, y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente, ser misterioso que está dentro de su corazón, tiene vida, pero no tiene forma. Tiene voz, pero no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. ¿Y quién mejor para explicarnos este código que Gabriel Mauricio Cardona, Niño Nuevo? Bienvenido, Gabriel. Y llegó el momento del código 49. Es que la lógica de la lógica fue entregada en un bloque de información muy grande, pero así en códigos es más fácil entenderla. Es un gran trabajo del intérprete, de las profecías, del final de los tiempos. Tomar esta información y hacerla asimilable. Cada código es un bloque de información que abre la puerta para entender el siguiente y aplicarlo a la vida. ¿Quién diría que en un libro tan pequeñito estaba el secreto de la iluminación? ¿Quién diría? Pues bien, así son las poderosas verdades, son simples. ¿Quién diría que una semilla se puede convertir en un roble? ¿Quién diría que una pequeña de mostaza podría convertirse en un árbol tan grande para darle sombra a los bueyes y nido a las aves? ¿Quién diría? ¿Quién diría? En la tierra nadie lo piensa porque están acostumbrados a que lo hermoso es lo majestuoso y lleno de brillos. El universo es más hermoso y tiene más brillos. Y antes fue una semilla. Dice entonces que este iluminado, que voy a aclarar, no es el iluminado que se ha enseñado, que lo obligan a aislarse de las demás personas y a retirarse a lugares alejados de la civilización para encontrarse con su yo interior y supuestamente a adquirir un contacto verdadero con Dios, quien por dentro le habla y le enseña. Pues sucede que esto es muy bonito, es una noción
parcialmente verdadera con un problema gravísimo, y es que atenta contra la mecánica natural del espíritu para aprender, que consiste precisamente en aprender de la experiencia, de dicha, pero también de dolor por las cosas que le suceden en la vida y que él no puede evitar, o también por las que él ha provocado por sus propios errores. Aprenda. Aprende si se equivocó y corrige. Y cuando sucede algo que no fue provocado por su voluntad, en la medida que comprende que todo está sujeto a una ley y que eso es superable, la actitud cambia inmediatamente. Esta persona se ilumina mucho más rápido y además el sentido de iluminarse toma un propósito sin egoísmos, porque el que se aísla a la punta de la montaña, bueno, pues bien por él, pero allá no ayuda a nadie. Se les olvidó la historia de Buda, que él se iluminó después de haber pasado por muchas equivocaciones en los mecanismos que empleó para tratar de entender la respuesta a sus preguntas. Y se dio cuenta que no era la tortura del cuerpo físico, ni el ayuno extendido, como si el hambre y la fatiga te fueran a abrir el entendimiento y a despertar el alma. Tampoco está en el camino que toma el que llamamos fakir, ¿no? Y ustedes ya saben qué es. Y tampoco el del monje, pues Siddhartha tomó todos esos caminos y al final se dio cuenta que no servían, que era el camino medio, el del equilibrio, el que valía para iluminarse. Y en la medida que lograba descubrir algo sobre la verdad del universo, lo enseñaba. Y cuando consiguió la respuesta completa, se dedicó 40 años a enseñarla sin parar. ¡Qué maravilla la iluminación! Eso sí es iluminarse. Se ilumina porque por dentro tiene un ser que había descuidado. Y el camino a la iluminación no es otra cosa que el camino al rescate de ese ser interior. Y el rescatarlo implica que el ser que tienes por dentro no es formado por tu personalidad ni por tu cultura. Es ajeno a las cosas terrenales de este mundo. Este ser preexiste antes de la tierra, antes de los soles, antes del universo, y es el que el Padre Eterno puso en su creación humana para que Él pudiera hablarle directamente y sin intermediarios a su Hijo. El iluminado encuentra al Padre Eterno y por eso se ilumina. Eso es todo. Sin religiones, sin dogmas, sin fanatismos, sin falsas doctrinas, solamente por la sana intención de entender el universo que el Padre creó y de ayudar a los demás a entenderlo. El hombre se ilumina. Se aleja de quienes ensombrecen su ascenso, de los mentirosos, de los mediocres, de los que no buscan lo que él necesita para sí. Y se junta con los que tienen el mismo propósito. Y entre ellos se iluminan más rápido, porque comparten lo que aprenden entre sí constantemente y se ayudan. Dice entonces la lógica que eso es una voz misteriosa, pero es clara, que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres embebidos en la iniquidad del mundo, y que una vez que despierta dentro de sí, resuena como palabra interior. Bueno, Jesús lo dijo en palabras distintas y mejores. Yo hago la voluntad de mi Padre. No lo que yo quiero, sino lo que a Él le agrada. Porque Él y yo somos uno y el mismo. El iluminado entiende por qué Jesús decía eso. Porque al iluminarse, Él y el Padre son uno y el mismo. El Verbo hecho carne. Tal como en Jesús, igual. Pero ahora en ti. En ese momento el hombre comprende el universo. Tiene las respuestas a todos los asuntos que lo afligían. Y puede sobreponerse al fin de esta invasión que implantó un mundo de mentira que hasta que el hombre se ilumine dejará de adorar como verdad. A partir de ese momento la única adoración será solamente, bueno, para esta tierra, para esta creación. Y no es adorarla de
darle ofrendas y cosas que puede necesitar el Padre Eterno de mí, que Él no tenga ya. Entonces no es así como se adora. Se adora haciendo lo que tu corazón, o sea, Él, te dice que hagas. Y eso significa amor y comprensión en tu vida por toda la eternidad. Mónica, qué hermoso ese mensaje de Gabriel Mauricio, ¿cierto? A Gabriel Mauricio le entendemos perfectamente sus mensajes y qué tan especial entender este sendero final, este verbo. Pues hay la cita, la primera de Juan, que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando nosotros entendemos eso, y nos lo explicó muy bien Gabriel Mauricio, nosotros somos ese mismo verbo, venimos de allá, de ese verbo, de ese principio de la creación. Entonces, qué rico que vamos entendiendo que es hecho vida en nosotros, ¿cierto? Porque eso es lo que necesitamos al final de este sendero, al final de estos tiempos pocos fáciles para la humanidad. Necesitamos reivindicarnos, necesitamos entender que hay una luz que nos espera, un Padre que nos espera que volvamos a hacer ese camino, y que ese verbo se tiene que hacer vivo en nosotros, que no es el verbo de la palabra como nos enseñaban tanto, hablar como cotorros, sino que es ese verbo espiritual, ese verbo de crecer, de esa grandeza del Padre, el principio de toda la creación. Eso es una hermosura. Demasiado lindo este código. Y qué bueno recordar las palabras que Gabriel nos acaba de mencionar, donde dice que el iluminado, ¿qué hace? Se ilumina primero, o sea, interioriza toda esta información, la hace su verdad porque la aplica. ¿Y qué hace? Entregarla a otros. Entonces, ese es el llamado para ustedes también. Invitarlos para que apliquen estos conocimientos y se lo enseñen a todos los que están a su alrededor. Compartan esta información. Den el ejemplo de vida que Jesús nos mostró. La vida de Jesús simplemente fue el recordatorio de lo que cada uno de nosotros somos y de lo que podemos hacer. Entonces es el momento de recuperar la senda, actuar como Jesús actuó. Qué rico que cada que vamos a hacer algo pensemos, Jesús lo habría hecho así. Seguramente si así lo pensamos, no nos vamos a equivocar y vamos a ir siempre dándole continuidad a la vida, que es lo que queremos con todos estos bloques de información. Recuerden que ya terminamos con los 7 bloques de los códigos de la lógica, que pueden buscarnos en YouTube, La Voz de los Corazones, código número tal, y les van a aparecer para que lo estudien, para que lo analicen, para que lo interioricen. Recuerden que aquí no se siguen nombres, aquí solamente hacemos los programas para estudiar, porque todos estamos comprendiendo y todos estamos analizando. Entonces son ustedes mismos los que deben entrar a investigar, no es lo que nosotros digamos. Ustedes deben ir a hacer el trabajo individual, que es estudiar, aplicar, analizar, para que lo hagan vivos en sus vidas y ustedes sean una verdad y un ejemplo para todos los que están a su alrededor. Claro, así es. Lástima este programa tan corto, pero ya eran los últimos 3 códigos de la lógica. Pero les queremos hacer una invitación muy especial, y es que nos acompañen. Todos los días hay que aprender cosas nuevas. Nosotros tenemos una sede en la Floresta, cerca justamente a la misma estación Floresta, en la carrera 78A, número 4894. Hay un teléfono con el que se pueden comunicar y es el 321-870-7814. Allí tenemos unas entregas los miércoles a las 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Pero tenemos otras sedes en muchas ciudades de Colombia, en muchos países. Nosotros no es sino que se comuniquen con nosotros y les estaremos dando la información. Qué rico que todos podamos aprender. Recuerden que estamos en un sendero final, en un tiempo final. Entonces, poder reivindicarnos, formar nuestro propio reino y crecer como tal, maravilloso. Lo mejor. Igual recuerden que tenemos 2 ejemplares para la venta. Tenemos Mi Eterno Corazón y Un Corazón para Dioses. Seguramente el que lo adquiera va a poder encontrar las herramientas para su crecimiento. Va a encontrar muchas respuestas
a lo que siempre se ha preguntado y que en el mundo nadie le ha podido resolver. Entonces, aquí les dejamos la información. El número telefónico que mi hermana acaba de mencionarles, nos pueden contactar quien desea adquirir alguno de estos ejemplares. Y amigos, les tenemos una invitación supremamente especial. Yo sé que todos van a estar muy alegres de esto que les voy a contar. El próximo 14 de febrero tendremos en Medellín a Gabriel Mauricio Cardona, el Niño Nuevo, con su conferencia La cegadora verdad, el misterio de la creación es descifrado. ¡Ay! Y qué rico que todos podamos estar en este magnífico evento que va a ser además gratuito. ¿Y dónde va a ser? En el Hotel Plazuela de San Ignacio. Este hotel queda como se llama el hotel, junto a la Plazuela de San Ignacio en Medellín, sobre Girardot, a todo el frente de las Torres de Bomboná. Entonces, qué rico que todos estemos allí, que podamos acompañar este evento a las 6 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos. No se lo pierdan. Bueno, y no nos podemos ir también sin agradecerle a todos estos que participaron ayudándonos en el desarrollo de los códigos, a Gabriel Mauricio, a Andrés, a Martín, hoy a Martín que estuvo con nosotros, y en la sesión pasada tuvimos a Jenibel Sánchez y a Nélida Ríos. Entonces agradecerles a ellos por habernos ayudado en el desarrollo de este programa. Agradecerle a Giovanni, que siempre está en el máster, que nos está ayudando, que hace que estos programas sean maravillosos, que tengan esas imágenes tan bonitas. Y agradecerles a todos ustedes por haberse conectado con nosotros un sábado más. Los esperamos el próximo sábado. Aquí siempre estamos para ustedes, para que aprendamos juntos. Así es. Muchas gracias por estar y los esperamos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Estuve buscando respuestas entre las razones de un hombre común, en el sueño de las ilusiones que inventan un mundo que no era real. Estuve buscando motivos para descargarme del juego mortal, que nos venda los ojos, nos ata las manos y no nos permite escuchar.